Bienvenidos de nuevo. Veremos en esta ocasión un tema muy importante que es la variación de la resistividad de todos los materiales con la temperatura. Es decir, que con los cambios de temperatura la resistividad de cualquier material cambia. Esto pues son resultados experimentales que se han realizado con diversidad de materiales y se ha encontrado que en un amplio rango de valores de temperatura, los metales y otros materiales se comporta la resistividad de estos de forma lineal con respecto a la temperatura. Por ejemplo, el cobre entre menos 100 grados centígrados y 400 grados centígrados, la resistividad se comporta de forma lineal. De manera que podemos escribir esta expresión donde tenemos la resistividad a cualquier temperatura. Rho sub 0 es una resistividad de referencia. T sub 0 también es una temperatura de referencia. Y T es la temperatura. Ahí tenemos un parámetro que es simbólico en la relación de proporcionalidad entre la resistividad y la temperatura. Ese parámetro es llamado el coeficiente de resistividad con la temperatura. Y tenemos aquí una expresión de él. Este parámetro se ha medido para muchos materiales y se han establecido valores promedios a temperatura ambiente o a 20 grados centígrados. Podemos observar que la resistividad de la plata es 1.6 por 10 a la menos 8 ohms metro. Y el coeficiente de resistividad es 3.8 por 10 a la menos 3 por grado Kelvin. Eso significa que por cada cambio de temperatura de 1 grado Kelvin, la resistividad de la plata, por ejemplo, cambia en 3.8 por 10 a la menos 3. Y así tenemos otros valores. Vemos que la plata es para los metales de menor resistividad. Luego continuamos con cobre, aluminio, wolframio, hierro, etc. Y luego vamos a materiales con alta resistividad, como la madera, el vidrio, la goma, ámbar, azufre. Y tenemos unos casos muy especiales, como por ejemplo el germanio, el silicio, el carbono, cuyo coeficiente de resistividad con la temperatura es negativo. Eso significa que por cada cambio de 1 grado Kelvin por la temperatura, su resistividad disminuye en esta cantidad. En todos los otros materiales, sean de resistividad baja, lo que significa que son buenos conductores, o sea que son de resistividad alta, lo que significa que son malos conductores. Estos tienen propiedades muy especiales con respecto a la temperatura. Al aumentar la temperatura, disminuye su resistividad. Todos los demás que están mostrados aquí, aumenta su resistividad con la temperatura. Veamos un ejemplo. Un alambre de cobre de calibre 18 tiene una resistencia de 1.05 ohms a 20 grados centígrados. Calculemos la resistencia de este alambre a 0 grados centígrados y a 100 grados centígrados. Cuando decimos de calibre 18, nos estamos refiriendo a cómo se especifican estos alambres utilizados en la industria, que están en relación a su diámetro, al diámetro de la sección transversal. Recordemos la expresión que tuvimos de la resistividad con respecto a la temperatura, y como la resistencia
es igual a la resistividad por factores geométricos del objeto, podemos escribir la misma relación para la resistencia eléctrica, la misma relación que teníamos de la resistividad con respecto a la temperatura. Entonces ahora escribimos resistencia en función de la temperatura igual a R sub 0, que es el valor de la resistencia de referencia a una temperatura de referencia, como en este caso, 1.05 ohms a 20 grados centígrados. Alfa es el coeficiente de resistividad con la temperatura y T es la temperatura de la cual la resistencia va a depender. Para el cobre vimos que el factor, el coeficiente alfa es 0.00393 por cambio de grado centígrado, de 1 grado centígrado. Muy bien. Entonces, sustituyendo los valores de referencia para la resistencia R sub 0, 1.05 ohms, el coeficiente de resistividad para el cobre y las temperaturas 0 grados centígrados, que es la de referencia, y 20 grados centígrados, que es la temperatura a la cual deseamos conocer la resistencia. Eso nos da un valor de 0.97 ohms. Ahora a 100 grados centígrados, lo único que va a cambiar es la temperatura 100 grados centígrados. De ahí permanece la resistencia de referencia, la temperatura de referencia y el coeficiente de resistividad. Ahora aquí estamos calculando la resistencia cuando la temperatura es 100 grados centígrados. Y eso da 1.38 ohms. Entonces tenemos que para este cambio de temperatura, la resistividad aumenta en un 42%. A veces eso es muy considerable para algunas aplicaciones, sobre todo de precisión, de mucha precisión. En algunos casos, esos cambios de resistividad pueden ser despreciables. Aquí tenemos una ilustración de cómo es el comportamiento para diversos materiales. Tenemos en la figura de la izquierda, para los metales, como el cobre, como vimos, su variación de la resistividad con la temperatura es aproximadamente lineal en un amplio rango de temperatura. Para los semiconductores, la variación de la resistividad con la temperatura disminuye la resistividad con la temperatura y eso le da propiedades que son muy buenas para las industrias electrónicas, como ustedes estudiarán más adelante en otros cursos. Y hay un fenómeno que, a pesar de que está fuera de los alcances de este curso, es muy, muy importante, y es el fenómeno de superconductividad. Algunos materiales que a temperatura ambiente son aislantes, a muy bajas temperaturas se convierten en superconductores, es decir, su resistividad, como en este caso que tenemos una ilustración, cae prácticamente a cero a una temperatura crítica, que para el mercurio es 4 grados Kelvin. Y se está investigando mucho e invirtiendo mucho para obtener materiales superconductores a temperaturas más altas. Esto es muy importante en muchas aplicaciones. Por ejemplo, en resonancia magnética nuclear, donde se necesitan campos magnéticos muy intensos, los conductores o los electroimanes deben de presentar resistividades, digamos, cero. Aquí tenemos algunas sustancias, las cuales
presentan la superconductividad a temperaturas críticas, por ejemplo, GBSO es una sustancia que ha sido hecha en laboratorios. Tenemos una temperatura crítica de 95 Kelvin, diboruro de magnesio, 39 Kelvin, el plomo, lantano, tantalio, mercurio, aproximadamente 4 Kelvin, estaño, indio. Y hay una gran cantidad de sustancias con las cuales se está investigando y obteniendo este fenómeno de superconductividad a temperaturas más altas. Porque mantener esas sustancias a bajas temperaturas cuesta mucho dinero. Muchas gracias por su atención. Vamos a volver con el tema de la ley de Ohm.